Entonces, en el tema temperatura, a ver, espérenme. Espero que jale la red, ¿sí? Imágenes no, chicos, solamente los textos, solamente textos, por favor, ¿sí? Solo necesito los textos. Para el Jamboard no necesito más por ahora. Ven acá. Perdón. Perrita está haciendo un desastre. Tengo varios PPTs aquí. Ahora sí. Muy bien. Entonces, habiendo visto esto y la importancia de la luz, no hemos visto horas de luz, dependiendo de la época del año, la cantidad de horas de luz. Listo. Voy a hacer aquí, a partir de aquí una grabación. Sí, Recording in progress. Muy bien. Dependiendo de la cantidad de luz, entonces hay una influencia, ¿no? La luz va a activar y regular la actividad de los seres. Entonces, puede haber cambios y sincronía en muchas especies. No va a depender su actividad de las horas de luz. Hay animales diurnos, hay animales nocturnos. Eso lo vamos a ver un poquito más también con el individuo para ver estas relaciones y adaptaciones. Y el fotoperiodo que es este mecanismo que mediante la duración, ¿no?, de los ciclos periódicos de luz y de oscuridad, regula el ciclo vital y el metabolismo de los organismos. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en cómo nosotros incluso hemos regulado esto, hemos controlado este fotoperiodo, nos ha ayudado a controlar la producción de ciertos organismos, ¿no? Como los domesticados animales domésticos, como en la crianza de los pollos, ¿no? En la crianza de los pollos, la estrategia es prolongar el periodo de puesta o el crecimiento. ¿Alguien ha visto alguna vez cómo se crían los pollos? ¿Han visto los galpones de pollos? ¿Y qué factor se controla principalmente allí? ¿Alguien ha visto? Aquí si uno se va al sur, ¿sí? La temperatura y ¿qué más? ¿Qué hace que los pollos estén en continua actividad? ¿Se pueden levantar la mano, chicos? Para saber quién participa. A ver. Hacia el sur, si uno va hacia Ica, por ejemplo, hacia Cañete, se ven los galpones, creo que hay menos, habrá muchas urbanizaciones. Se ven los galpones de pollos. Micael, adelante. Sí, profesora, se controla mucho el tema de la luz cálida, sobre todo, y aparte los pollos al estar bastante juntos siempre tienen mucho calor. O sea, nunca se les hace pasar frío. Así es. La temperatura adecuada, pero la luz es fundamental. En esto del fotoperiodo, lo que hace la luz, como muchos animales, es activar la actividad metabólica. Entonces, ¿qué es lo que hace que todo el tiempo que esté en época reproductiva, que pongan huevos a cada rato? O sobre todo cuando son los pollos para consumo de carne, que estén comiendo constantemente. Entonces, los galpones suelen estar tapados, ¿no? O con telas o cerrados para que no entre la luz del día y los pollos no noten el cambio entre el día y la noche. Entonces, mantienen focos encendidos todo el día y toda la noche. Entonces, los pollos, por eso los pollos crecen, creo que en 2 meses tienen, o tal vez menos, depende, de repente ya es más rápido. Uno puede criar pollos para ser beneficiados rápidamente porque están comiendo todo el tiempo, entonces están creciendo todo el tiempo, entonces aumenta su masa corporal y se van al mercado. José, adelante. Eso primero principalmente depende del ambiente, si es cálido o no. Si es cálido, bueno, los pollos crecen constantemente, sí, pero si es alimentado adecuadamente, constante, eso influye mucho en su crecimiento. Es solamente eso. Ajá. Sí, eso obviamente hay algunas características de crianza, de repente estás más familiarizado con eso. Tiene que ser buena temperatura, claro, si es una zona más fría, de repente requiere más alimento y estar en galpones más abrigados, como decían hace un rato, no estar más en grupos, y el alimento balanceado. No cualquier alimento seguramente para que lleguen tan rápidamente a esa talla,
Pero a lo que voy es el tema de la luz, ¿no? Lo que hace la luz es activar, ¿no? Es activar, el metabolismo de los organismos que son sobre todo diurnos, ¿no? Entonces eso permite en este caso una rápida productividad. Entonces en muchas aves la luz representa la reproducción, la muda de plumas, el momento de la migración, ¿no? Cuando se da el cambio de estación en el hemisferio norte, porque el fotoperiodo se va reduciendo, ¿no? Entonces, la luz del día, perdón, se va reduciendo y entonces los organismos tienen una respuesta a esa menor cantidad de luz, saben que es el momento, ¿no? Se activan las estrategias reproductivas y de búsqueda de recursos para migrar a las zonas donde el periodo de luz es mayor, que quiere decir que es o verano, no sobre todo verano, y pueden conseguir alimentos y pueden reproducirse. Entonces, es por eso que vienen las grandes bandadas de aves, ¿no? De cientos o miles, incluso millones de aves como me parece que es esta gaviota de Franklin, ¿no? Que llega por millones de individuos a los pantanos de Vieja y a nuestras costas nacionales, ¿no? Buscando el verano, escapando del invierno del hemisferio, ¿no? Entonces, en los vertebrados lo que se activa es hay una activación a nivel de glándula pineal, que a su vez actúa sobre la hipófisis. Estos temas hormonales son los que van a detonar estos procesos, ¿no? Por la luz. Y luego se regula también la actividad de las gónadas para que se inicien los procesos reproductivos, la etapa reproductiva. Y puede haber otras especies también, ojo, porque esto suele ser más evidente en estas regiones que son de zonas templadas, ¿se acuerdan? O donde son estas estaciones marcadas, fuera de los trópicos. En las zonas tropicales, los organismos de repente no tienen un efecto tan marcado en el cambio de las horas de luz, porque como no están acostumbrados, o sea, no hay adaptaciones a estos cambios fuertes de luz, entonces no hay una respuesta de parte de este tipo, ¿no? En algunas aves puede ser, ¿no? Pero en general, como hemos visto ya, en los trópicos no hay una gran variación diaria, ni siquiera entre estaciones, no en la luz. Entonces, esto no representa una presión sobre los organismos y por lo tanto no hay adaptaciones tan marcadas como si se ve en zonas templadas y hacia las polares. Ahora, lo que tiene que ver con la luz no estaba relacionado con la temperatura. Entonces, la temperatura va a ser parte de estos factores que van a determinar, por lo tanto, y como bien saben ya, la distribución de los organismos en el planeta, ¿no? Entonces, aquí hay algunas definiciones de lo que es temperatura, ¿no? Recordar que el calor fluye desde una región de temperatura más alta a una más baja, y esto nos va a ayudar a ver también lo relacionado con los ciclos marinos o las corrientes marinas y el aire, ¿no? Y los meteorólogos dividen en lo que es calor latente y calor sensible. Entonces, acá nada más recordar el tema del agua. ¿Qué pasa con el agua? Cuando el agua pasa de un estado sólido a líquido gaseoso, que tiene que ver con, en este caso, la absorción de la temperatura. Cuando el agua está en estado sólido, sobre temperaturas, va pasando, ¿no? A ser líquido cuando se derrite el agua, y gaseoso cuando esta temperatura se eleva aún más de los 100 grados y pasa a ser vapor de agua. Cuando es directo y es muy rápido, se ocurre una sublimación. Y luego, más bien, cuando va liberando energía, es cuando, ¿no? el agua pasa a ser estado líquido y luego a estado gaseoso. Y en este gas, como ven, la energía cinética de las moléculas de agua aumenta, y es por eso que vemos en una forma más dispersa, en este estado más disperso, ¿no? De sus moléculas en el estado gaseoso del agua. Solo un poco para recordar este tema de los conceptos y entrar al tema de la importancia de la temperatura para el caso de los ecosistemas, ¿no? Y en el caso del agua es fundamental, ¿no? Porque esto va a determinar que encontremos el hielo, en las temperaturas bajas determina que encontremos el hielo en los polos, que se está transformando por el incremento de la temperatura, de lo que hemos hablado, el agua en la mayor parte del planeta, que vamos a hablar también, ¿no? Que contribuye con la regulación de la temperatura también, y el gas, que va a contribuir con mantener ciertos ambientes húmedos, ¿no? Aunque esté el vapor de agua, ¿no? En nuestro caso, como en la ciudad de Lima, y ciudades costeras, donde está esta neblina constante, y la garúa, no la lluvia, sino la garúa, la humedad ambiental, contribuye con cierta temperatura ambiental también, ¿no? Entonces, esto va a ser parte de la relación agua-temperatura que ya hemos mencionado en radiación térmica también, ¿no? Y que vamos a seguir hablando.
Entonces, la temperatura es una manifestación de esa energía que llega a la Tierra, y los organismos absorben esta radiación solar, ya hemos dicho, y producen calor, ¿no? Mediante estos procesos metabólicos, sea respiración, el moverse, que implica una quema de calor, ¿no? de energía, para poder llegar a moverse a otro, ¿no? Implica procesos metabólicos específicos. Entonces, los organismos se encuentran, o sea, en el planeta tenemos ecosistemas que van desde bajo cero, ¿no? en los polos, hasta ecosistemas que tienen sobre los 50 grados. Pero en promedio los organismos tienen márgenes térmicos que van desde los 0 grados hasta los 50 grados. Debajo de eso están adaptados y sobre eso están adaptados a esas temperaturas, pero mecanismos muy especializados, ¿no? Pero en realidad hay algunos organismos que se encuentran incluso desde menos 200 grados a más de 100 grados. Son raros, pero existen, ¿no? ¿Quién se acuerda cuáles son esos organismos? ¿Alguien sabe cuáles son esos organismos que viven en esos extremos tan bajos y tan altos de temperatura, María Fernanda? Las termófilas. Las termófilas, las bacterias termófilas, ¿no? Son parte también de estos microorganismos que se dice que fueron los primeros que surgieron en el planeta, en esta teoría del caldo primigenio, ¿no? Donde se habían originado estas primeras macromoléculas que luego se juntaron para formar después de millones de años de evolución, las primeras células, ¿no? Pero que resistían las altas temperaturas. Pero hay otro organismo muy particular que sale en microfotografías electrónicas, que es un organismo muy raro, ¿no? Que tiene una forma muy rara y un nombre curioso también. ¿Alguien sabe cómo se llama este organismo chiquitito? Que dicen que incluso ha viajado o puede viajar en meteoritos, ¿no? En el espacio exterior por esta resistencia a temperaturas bajas y altas. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Saben cómo se llama este de aquí? Este de aquí. Los ¿no? Los tardigrados, ¿no? Son organismos muy, muy particulares que tienen esta capacidad de resistencia súper extrema, ¿no? Pero si bien estos son organismos que se encuentran en los extremos de la vida en el planeta, en general los encontramos entre los 0 y 50 grados, ¿no? Un poquito más abajo o más arriba hay adaptaciones. Y habíamos hablado que cada organismo tiene un óptimo, ¿no? Lo hablamos al inicio del capítulo con este diagrama en campana, ¿no? Donde vemos que en el óptimo es que ocurre la reproducción, extremo, sobrevivencia y un poco de crecimiento cuando están necesariamente en los extremos. Vamos a ver que hay máximos y límites de temperatura, y estos puntos intermedios, no los máximos y mínimos, son los que van a restringir la actividad biológica en cuanto a temperatura, ¿no? Es lo mismo que se cumple para otros organismos con otras condiciones, pero la temperatura es fundamental. Entonces, los organismos ganan y pierden temperatura de diversas formas. Vamos a hablar, por ejemplo, de las plantas o algunos organismos vertebrados, ¿no? Y la forma como ganan o pierden temperatura. También vamos a hablar de algunos invertebrados cuando entremos a diferenciar estos que regulan su propia temperatura y ¿no? En el caso de las plantas tenemos la ganancia de calor por radiación, hay una parte, lógicamente, por el metabolismo, ¿no? Y se pierde calor por radiación, también la radiación térmica. Hay una pérdida de calor, esta reducción de la temperatura, ¿se acuerdan? Por la evaporación del agua cuando se transpiran. Y también ganan calor o pierden por convección mediante el aire. Si viene un aire caliente, no está llevando, la planta se va a calentar. Si viene un aire frío, más bien toma el calor de la planta, o enfría la planta y la refresca. Y también por conducción, ¿no? La planta se contribuye a la temperatura de la planta mediante la temperatura del suelo. El suelo caliente va a calentar va a contribuir a calentar una planta que puede estar con temperaturas bajas o viceversa, ¿no? El calor, si una planta está a buena temperatura y el suelo está frío, más bien puede que pierda este calor, ¿no? Luego tenemos en los organismos, por ejemplo, como los anfibios, algunos reptiles, el tipo de transferencia de calor va a ser fundamental para su vida, ¿no? Y ahorita vamos a hablar por qué. Entonces vamos a ver que hay formas de intercambiar calor, como hemos mencionado, que se resumen en
lo que es la convección por el aire, ¿no? O los gases de la atmósfera, la conducción por superficies, ¿no? La radiación del sol y la evaporación. Sea transpiración en las plantas o sea la sudoración, ¿no? La evaporación del agua de los organismos de los animales mediante la sudoración, ¿no? En el caso que podemos ver, ¿no? Como un sapo recibe un intercambio de temperatura del suelo, tiene una parte de radiación que puede ser reflejada incluso en superficies rocosas, la radiación directa desde el sol, ¿no? El aire que puede traer calor, ¿no? El mismo organismo está irradiando esa radiación térmica, ¿no? Se evapora parte del calor, va a ser entonces eliminado a través de agua, ¿no? Y se puede evaporar. Y de esta manera los organismos van a regular su temperatura. Luego vamos a ver qué organismos, y ustedes recordarán, organismos que pueden regular su temperatura interna y otros que no, y que dependen mucho de estos factores externos. Dependen sumamente, es clave, ¿no? La dependencia de estas formas de intercambiar calor con el entorno, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de temperaturas, vamos a ver cómo la atmósfera intercepta, ¿no? La radiación solar, y lo que va a ocurrir es que se da esta interacción molecular, ¿no? Que es la que va a generar el calor, y es la que genera los patrones térmicos, que es de lo que vamos a hablar. Y a su vez va a contribuir con los climas, ¿no? Esto es fundamental, los climas. Hemos hablado de luz, estamos hablando de temperatura, entonces los climas van a ser en parte ocasionados por las temperaturas. También por el factor agua, que vamos a hablar en un rato, y el movimiento de aire. Esto sumado a la rotación de la Tierra y el movimiento de la Tierra va a dar los patrones de tiempo atmosférico, es decir, los patrones diarios de cambios de temperatura, humedad, ¿no? de luz, etc. Que incluye las precipitaciones también, los patrones diarios de lluvias, el tiempo atmosférico. Luego vamos a distinguir lo que es tiempo de lo que es clima, ¿sí? Entonces vamos a ver que encontramos cierto a nivel planetario. ¿Cómo son estos patrones de temperatura? Esperen un segundo. Muy bien. Entonces, fíjense cómo están estas temperaturas, cómo están estos promedios de temperaturas. Estos son promedios de temperaturas anuales globales por latitudes, ¿no? Entonces, podemos ver cómo están estas temperaturas. Estas líneas son isotermas, ¿sí? Son isotermas, es decir, son líneas que tienen la misma temperatura a lo largo son líneas como paralelas. Entonces, fíjense, esto estamos hablando de un mes de enero, ¿sí? Y aquí estamos hablando de julio. Fíjense cómo están las temperaturas en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Ahora, fíjense cómo están dentro de los trópicos y fuera de los trópicos. Y van a ver que hay también diferencias entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Fíjense qué pasa qué pasa con yo les pregunto, de lo que están viendo aquí, ¿qué pasa con las temperaturas en enero en el hemisferio norte comparados con el hemisferio sur? ¿Cuál sería una diferencia importante en las latitudes templadas y las latitudes polares con estos promedios de temperatura entre el hemisferio norte y el hemisferio sur? A ver, chicos, chicas, ¿qué pueden ver? Miren el gráfico. Estas líneas son las isotermas, ¿no? En las temperaturas, 21 grados, estas líneas son promedios, En toda esta línea, entonces en las localidades que estén bajo esta línea, tenemos 21 grados. 16, 10, así, ¿no? Isotermas, la misma temperatura. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre el hemisferio norte, ¿no? Y las latitudes templadas y altas? Lo que les pregunté hace un ratito. A ver, ¿quién levanta la mano? Anímense, chicos. Solamente digan y yo voy ayudando a precisar. Gustavo, adelante. Profesor, ahí en el hemisferio sur veo que la temperatura se mantiene más que todo en las costas del occidente,
Por ejemplo, Perú baja hasta Chile un poco, de ahí la temperatura se mantiene, ¿no? En la costa. Igual en África, la costa africana del Atlántico también se mantiene, me parece, en la costa hasta el Océano Pacífico. Y en el norte hay una variación, hay una permanencia de la temperatura que lo veo que traspasa el continente, ¿no? Veo A ver, en el Gustavo. sur. Sí. Sí, a ver, dejemos para que participen más estos compañeros. Muchas gracias, Gustavo. Okay. Efectivamente, vemos las líneas de temperaturas son estas, ¿no? Lo que yo más bien les estaba preguntando, ¿qué cambios hay entre una estación y otra? Fíjense en el hemisferio norte, no es lo que yo les decía, ¿cuáles son las latitudes templadas y polares? Ya hemos hablado de esas. Y en enero, no, acá está el hemisferio norte y ahora ustedes ya saben identificar más o menos dónde están las latitudes templadas y polares. ¿Y qué pasa con el hemisferio sur? Hay diferencias muy fuertes. De repente, María, ¿nos ayudas un poquito a dar algunas ideas, María? Sí, profesora. Bueno, lo que noto en la parte de arriba en enero en el hemisferio norte hay, bueno, bastantes temperaturas diferentes. En cambio, en la parte sur es como que por región hay solamente una temperatura que es más amplia lo que abarca de territorio, ¿no? Ahí tenemos una primera pista. Gracias, María. Efectivamente, estamos viendo variaciones, ¿no? En territorios como estos tenemos temperaturas muy diferentes, ¿no? Muy diferentes entre sí. Acá también como que se apiñan las isotermas. Ahorita voy a precisar algunas cositas para entender por qué. Y más bien en el hemisferio sur, ¿no? Es más constante esta temperatura, ¿no? Las líneas son más uniformes, digamos, que es más o menos a lo que se refería María, ¿no? Y ahora ustedes vayan viendo por qué son las diferencias. ¿Qué factor estaría contribuyendo con eso? Eso es uno. La otra, a ver, de repente, Nicole, tú nos puedes hablar la diferencia entre enero, que es el invierno, ¿no? Con el verano, que es julio, en el hemisferio norte, en estas latitudes que son templadas polares. De repente en estas son ya tirando a lo polar. ¿Qué nos podrías decir, Nicole? Bueno, en el hemisferio norte la temperatura varía más que en el hemisferio sur. En la parte sur, a pesar de que sea verano, en enero y julio, a pesar de que son estaciones diferentes, la temperatura se mantiene más o menos constante. Mientras que en el hemisferio norte hay una mayor variabilidad. Y también que en el hemisferio sur, como pertenecen al mismo trópico, los continentes que pertenecen al mismo trópico, comparten una temperatura más o menos parecida, mientras que en el hemisferio norte, a pesar de pertenecer al mismo trópico, conforme se cambia de continente, la temperatura igual varía más. Sí, y ahorita también les voy a decir, vamos a dar algunas pautas para saber por qué pasa eso. Pero no sé si han identificado, si ven este mapa así, ¿qué cosa cambia entre el hemisferio norte y en el hemisferio sur, en la superficie del planeta? ¿Qué es lo que está variando, que es muy significativo? A ver, Valesmi. La cantidad, las masas de agua que hay, puede ser. Puede ser, y eso es muy importante. Fíjense que en el hemisferio sur tenemos la mayor cantidad de masas de agua que en el hemisferio norte. Entonces, en el hemisferio norte tenemos mayor superficie terrestre. El calor específico del agua ya lo habíamos mencionado, ¿no? Contribuye a que las temperaturas sobre la superficie del mar no varíen tanto. Y eso contribuye a termorregular lo que está en el hemisferio sur. En cambio, en el hemisferio norte tenemos mayor superficie de tierra. Y esto quiere decir el calor específico del aire y del suelo es menor al del agua. Entonces, las temperaturas van a variar mucho más, ¿no? Y la cantidad de agua, además, de océanos es menor, el volumen de océanos es menor. Entonces, las variaciones de temperatura a nivel continental, como mencionó María también, son muchas, muy altas. Se ve entre regiones, a pesar que están casi en la misma latitud, temperaturas muy diferentes, ¿no? Porque tenemos, en esta zona hay menor superficie de tierra, pero aquí hay más superficie de tierra. Eso contribuye, entre otras cosas, con la temperatura, la exposición, ¿no? A rayos solares, la presencia del entorno oceánico, ¿no? Las zonas de vientos, etcétera. Pero este cambio entre cantidad de océano en el sur mayor que en el norte es importante. Entonces tenemos, aparte de que estamos nosotros en zona tropical, Perú, ¿no?
y los trópicos, tenemos la ventaja de que tenemos mayores masas de agua, contribuye con una estabilidad climática más o menos regular, ¿no? No hay gran cambio de temperatura tampoco entre estaciones. Nuestro verano, enero, y nuestro invierno realmente hay temperaturas, pero no cambian tanto. Fíjense, voy a agrandar acá, ¿no? Este cambio de temperatura entre julio, no tenemos temperaturas 21 grados, son temperaturas promedio. Ojo, ¿quién sabe cómo está la temperatura ahorita en Europa, en España, en Francia? ¿Cómo están las temperaturas ahorita? Han salido noticias ayer. ¿Cómo están esas temperaturas? Estas son promedios, no de verano. ¿En cuánto están ahorita las temperaturas? Y todavía no es verano. ¿Cuánto? ¿En cuánto está? A ver, lo que 43 grados. está en 42 Wow. grados. Es una canícula terrible. Todo está en rojos o amarillos intensos. Si ustedes ven los mapas que se han presentado en las noticias, toda esta zona en verano, este es el 21 promedio, pero está sobre los 40 y todavía no es julio, estamos en mayo. Entonces eso es bien preocupante porque en julio se esperan temperaturas mucho peores, ¿no? Ahora, esa es la temperatura en el verano. En el invierno, fíjense, se reduce a la mitad o más de la mitad. Dependiendo de dónde nos encontramos, claro que más en las temperaturas, zonas templadas, casi polares y polares, fíjense, esta es la famosa Siberia rusa. Es menos 51 grados. Esto es promedio, puede bajar aún más, ¿sí? O puede ser un poco más cálido, pero es el promedio. Entonces, estamos hablando de zonas donde hay un fuerte bajón de temperatura. Luego vamos a ver parte de movimiento de aire que también contribuye con esta temperatura, ¿sí? Entonces, hay una fuerte variación. El hemisferio norte la lleva mucho más intenso en ese sentido. Por eso los inviernos son más crudos y los veranos son más calientes. Esa es la ventaja de las regiones tropicales. Las variaciones no son tan intensas, ¿no? Pero las regiones templadas y polares se llevan estos cambios de temperatura muy fuertes. Por lo tanto, los organismos que viven en estas zonas tienen que adaptarse a esas condiciones de veranos muy cálidos e inviernos sumamente fríos, incluso bajo cero, mucho bajo cero, que en algunos casos determina para muchos mamíferos la famosa hibernación, ¿no? O las migraciones de las aves al hemisferio sur, vienen hacia acá, porque acá estamos calentitos, ¿no? Hay recursos, hay todo necesario. Las aves no hibernan, entonces tienen que migrar, ¿no? Estrategias combinadas, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque va a determinar en la distribución de los organismos y adaptaciones. Y bueno, nosotros los humanos también nos adaptamos a estas condiciones. Gustavo, adelante, ¿tienes una pregunta? Sí, profesor, en cuanto a la migración de las aves, si es que les es más factible el clima tropical del sur, ¿por qué tienen que regresar a su lugar de origen o por qué migran? Sí, son procesos de desarrollo evolutivo antiguo, ¿no? Las especies han estado distribuidas y tienen sus recursos también necesarios en esa época del año, en las zonas donde han aparecido, ¿no? Ahí se originaron y algunas relaciones deben haber de dependencia entre estos ecosistemas, las especies con las que se alimentan en ciertas temporadas del año, ¿no? Pero han visto que el desarrollo de este curso de la evolución han desarrollado a su vez estrategias para cuando escasean los recursos en una época que sí les provee, ¿no? Pueden regresar. Las aves no pueden hibernar, ¿no? Su estrategia, la ventaja que tienen ellas es que pueden desplazarse. Algunos otros organismos también se desplazan como mamíferos, etcétera, pero estos tienen las ventajas de desplazarse grandes distancias. Entonces pueden viajar de hemisferio a hemisferio. Otras pueden moverse más al sur, otras hibernan, ¿no? Son estrategias adaptativas que responden a estas presiones selectivas de la selección natural. Y en este caso, el cambio fuerte de temperaturas y de luz y de recursos determina, ¿no? Estrategias evolutivas que se ven reflejadas en adaptaciones. Eso es lo que ocurre. Y porque son aves, cada tipo de organismo tiene sus propias estrategias para hacer frente a la disponibilidad o escasez de recursos. Eso lo vamos a ir entendiendo también a medida que avancemos. Pero es una pregunta muy importante.
Sí, muchas gracias, Gustavo, ¿no? ¿Sí, Gustavo? Sí, profesora. Ok. Entonces, esto entonces nos ayuda a entender este tipo de cosas o preguntas como las que nos plantea Gustavo, ¿no? ¿Por qué los osos hibernan? Pues ya se dieron cuenta, ¿no? Hay épocas, y también vimos, en meses en que no hay luz, hay frío, tienen que hibernar. Otros organismos, también algunas ardillas, algunos mamíferos pequeños, otros tipos de organismos van a mover o van a migrar, ¿no? Estrategias para hacer frente a esto. Muy bien, entonces, viendo esto nos va a dar luces de qué pasa con los organismos en estas zonas. Por eso estos bosques de coníferas, estas famosas taigas, donde encontramos algunas coníferas, especies adaptadas a estas condiciones de frío que están en estas latitudes entre las templadas y polares, ¿no? Y las tundras, que es más al norte, donde ya prácticamente tenemos poca cobertura vegetal por el frío tan extremo que hay, ¿no? Y la baja cantidad de luz, que también incide en estas zonas de más hacia el norte del hemisferio norte. Y en el hemisferio sur también, o sea, es muy frío, es cierto. Solamente que las temperaturas no bajan tan drásticamente como sí lo hacen en el hemisferio norte. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Porque tenemos una gran cantidad de océanos, como les comenté, y ustedes pudieron identificar. ¿Muy bien? Entonces, esto es lo que observamos, ¿no? Desde las zonas más tropicales, ¿no? Desde el Ecuador y los trópicos de Cáncer y de Capricornio, los bosques subtropicales, que son los que están más o menos a 30 grados, ¿sí? Y ya empiezan los bosques caducifolios de climas templados, ¿no? Cada vez que nos alejamos del Ecuador, entonces aquí de repente, para no olvidarse, eso es muy importante, aquí lo que tenemos es el Ecuador, ¿no? El Ecuador, o el 0, este es el 0 grados. Y a partir de ahí tenemos este tipo de situaciones. Entonces, los bosques caducifolios de climas templados son estos de hojas que van cambiando de colores, ¿no? Las hojas, porque ya son. Cuando empieza a escasear la luz, entonces lo que empieza a figurar son estos dos pigmentos amarillentos y naranjas, que ya no son pigmentos fotosintéticos, que estaban ocultos antes por la clorofila, y luego hasta perder las hojas. Perder las hojas es reducir la cantidad de energía de la planta al mínimo para pasar el invierno, y cuando hay verano, hay suficiente luz y temperatura, esta energía otra vez es canalizada a las yemas para producir hojas para la captación. En el caso de los bosques, aparecen los bosques mixtos, que son una transición entre estos de aquí, que pierden hojas, y los de hojas perennes, como las coníferas, pero estas coníferas están adaptadas a estos fríos y esta falta o esta cantidad de luz reducida. Tienen resinas, tienen diversas adaptaciones morfológicas que evitan el congelamiento de las hojas y de los tallos y los troncos. Entonces los bosques, ustedes ven los bosques llenos de nieve, ¿no? Porque toleran el congelamiento, pueden tolerar el congelamiento en las épocas de frío. Y la tundra, que prácticamente no tiene nada. ¿No se acuerdan del permafrost? El permafrost es parte de materia orgánica debajo del suelo que está congelado. Pueden haber costras de musgos, de algún tipo de organismos, pero muy, muy reducidos en la superficie, porque ya más no crece, más no crece. Entonces eso es en los extremos norte. Esto aquí. Muy bien. Algunos de ellos van a tener rangos muy estrechos, esto lo vamos a hablar en el siguiente capítulo, ¿no? Rangos estrechos de temperatura dentro de los que se mueven mínimos y máximos muy cercanos entre sí, pero en las partes bajas de las temperaturas, como algunos organismos de aquí. Otros organismos que también tienen estos rangos estrechos, pero en los niveles altos, por ejemplo, de temperatura, que son los estenotérmicos. Esteno es estrecho, ¿no? Pero que está en las partes superiores o en las temperaturas altas. Y luego vamos a hablar de organismos EURI, que son aquellos que pueden tolerar temperaturas en rangos muy amplios, los famosos tardígrados o las cucarachas. Las cucarachas crecen en temperaturas, se pueden encontrar en todas partes del mundo prácticamente, en zonas muy cálidas, en zonas muy frías, ¿no? Toleran mucho, y habíamos hablado de los tardígrados, que ya es el paso, ¿no? Donde son organismos adaptados a tolerar bajo menos 200 y sobre los 100 grados.
son sumamente resistentes. Y entre los estenotérmicos tenemos algunos tropicales, ¿no? Tropicales, zonas muy, muy cálidas. Y la temperatura, algunas cosas de influencia, ¿no? Puntos de influencia en el funcionamiento de los organismos, en los animales. Hay una respuesta, en las plantas hay otras, ¿no? Las plantas también tienen un óptimo para la fotosíntesis, y si se pasa ese óptimo de temperatura, la producción puede caer. Aquí hay un gráfico. Dependiendo de la temperatura, dependiendo del tipo de planta, un pico se pasa cierta temperatura, en algunos casos, por ejemplo, menos de 30, en algunos casos puede ser 35, que se colapsar. La planta puede Recording stopped. ¿Sí me escuchan? Sí, profesora. Dime. Sí, discúlpame, me botó la red. Ni siquiera me avisó y me botó. A ver, entonces, déjenme ver dónde me quedé. Yo seguía hablando y me di cuenta después. Ya, acá estoy. Ok. Muy bien, aquí, ¿no? Entonces vamos a ver que van a ver si hay algunas estrategias para hacer frente a la temperatura. Las plantas del desierto, dependiendo, las cactáceas, ¿no? Tienen adaptaciones, las espinas son hojas modificadas, reducen la superficie, que una mayor superficie contribuye a una mayor radiación solar, mucho calor, puedes lastimar esa radiación y también perder agua por transpiración. Entonces se reducen las espinas. Otra, como les decía, como estas son las espeletias, los famosos frailejones, en los páramos ecuatorianos, venezolanos, colombianos, que son de zonas altas y tienen hojas aplanadas y con un color que ayuda a reflejar luz. U otras plantas que tienen ese tipo de adaptaciones, ¿no? Para evitar el enfriamiento o el exceso de calor. O una superficie con ciertos pelitos que también contribuye a un tipo de aislante en las plantas, no la pubescencia. ¿Sí? Entonces es parte de algunas adaptaciones. Veremos algo en el siguiente capítulo de Ecología del Individuo. Y los cambios en la velocidad de reacción por cambios cada 10 grados de temperatura genera un aumento en el metabolismo de las plantas, que puede ser de 2 a 3 veces, ¿no? Este Q10 indica un cambio en cada 10 grados de temperatura. Entonces puede acelerar este metabolismo llevando incluso al colapso, cuando son temperaturas muy, muy elevadas y cuando ya sobrepasan el punto óptimo que habíamos dicho, ¿no? Como todo organismo tiene este punto óptimo también en las temperaturas. Y en cuanto a los animales, ¿no? Y esto lo vamos a ver también con más detalle en adaptaciones, con base en la producción de calor y su velocidad de intercambio, vamos a tener, si producen calor, los endotermos, los que no producen los ectotermos, recordemos brevemente, y los que mantienen un intercambio de temperatura con el entorno, los poiquilotermos, que su temperatura va variando, y los homeotermos, es una temperatura constante, ¿no? Lo que se ve más o menos en esta gráfica, los ectotermos dependen de la temperatura externa porque no producen calor y varía su temperatura, no son poiquilotermos. Los endotermos mantienen constante, pues tienen un alto costo energético, lo vamos a ver en adaptaciones en ecología del individuo. Ahora, el otro punto que es fundamental en condiciones físicas para la vida, y con eso entramos hablando en el capítulo, es el agua, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando del agua, estamos hablando de uno de las principales moléculas que sustentan la vida, no solamente en el planeta, sino son parte de nuestra composición fundamental, ¿no? En nuestros organismos. Entonces, el agua es la base para que se den las reacciones químicas en los procesos metabólicos de nuestro organismo. Al estar compuestos de agua, los organismos tienen un papel termorregulador importante y el exceso o el déficit va a tener consecuencias también importantes, tanto en los organismos a nivel de individuo, en aspectos fisiológicos, como a nivel ecosistémico, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar también en este capítulo.
Entonces, algunos porcentajes de agua y cómo está presente en diversos ecosistemas, en estado líquido básicamente, en estado gaseoso y en estado sólido, ¿no? Les pido a ustedes, porque no lo voy a revisar, ya hemos estado hablando acerca de alguna de estas propiedades del agua, el calor específico, el calor de vaporización, la constante dieléctrica y la tensión superficial y capilaridad. Y la próxima clase discutimos la importancia. Recordamos alguna de estas que ya hemos hablado y otras que vamos a ver cuando ustedes la mencionen y cómo van a ser importantes en términos ecosistémicos también, ¿sí? Entonces, bueno, el agua hemos visto que es indispensable y estaba mencionado, los rangos, entonces en los organismos puede variar, ¿no? Dependiendo del organismo, qué cantidad de agua. Los organismos que tienen la mayor cantidad de agua en sus organismos son las células, los organismos unicelulares, ¿no? Porque prácticamente el 95% de las células son agua. El citoplasma de estas células es agua. En el planeta cubre las 3/4 partes. Entonces, y ya vieron lo importante que es en términos de regulación de la temperatura. No lo hemos visto en las diapositivas previas, ¿no? Y ya hemos hablado también, y esto lo han visto, lo verán en sus clases de biología, recuerden que es parte de dónde surgió la vida. Una de las teorías, hay otras, ¿no? Del origen de la vida es que surgió en este caldo primigenio, ¿no? Que tenía disueltas las moléculas. Y porque a partir del agua es que se había originado la vida. Y por eso es que decíamos que se busca vida en otros planetas o las moléculas que pueden estar disueltas en el agua que den origen a macromoléculas básicas para la vida. ¿Sí? Muy bien, algunas cifras sobre el agua, ¿no? Tenemos líquidos primero ver los estados líquidos en océanos y aguas continentales. En aguas continentales estamos hablando de lagunas, lagos que hay en los continentes, los ríos. Sólidos en los casquetes polares y en los glaciares, ¿no? Que son las zonas de alta montaña, los famosos glaciares que se están descongelando. Y gaseoso, las nubes, la neblina, ¿no? Etc. Tenemos entonces que más del 97% del agua del mundo es salada, ¿sí? 2% del agua del mundo es hielo y 1% es agua dulce. Entonces tenemos más o menos 70% del agua que está como capas de hielo, como glaciares y como cobertura de nieve, ¿no? Y también este permafrost que ya se está descongelando. Entonces es parte de lo que es de los principales, de la mayor cantidad de agua que está afectada por el cambio climático es 70%. Entonces, este derretimiento de parte del 70% está incrementando el agua líquida, ¿no? Y eso va a tener un desbalance, vamos a ver también en las corrientes marinas. Un 30% está en el subsuelo. Esto es bien importante, porque una gran parte de los ecosistemas terrestres naturales y los generados por el hombre, los productivos, los agroecosistemas, se nutren, ¿no? Viven del agua del subsuelo. Está en el subsuelo y en acuíferos alimentados por la filtración desde la superficie. Vamos a hablar de cómo se da este proceso de recarga de acuíferos. Y el 0.3%, en términos de billones de litros, lo pueden ver en billones o trillones de litros, están debajo de los porcentajes, está en lagos, ríos y pantanos. No, realmente es un poquitísimo de agua que está en estas formas líquidas, en lagos, ríos y pantanos, en las aguas continentales, ¿no? Y este porcentaje, ojo, también incluye lo que está en las plantas, en los animales y en la atmósfera, o sea, lo que contenemos nosotros. Ahora, 0.0000007% del agua está disponible para consumo humano. O sea, es una nadita, realmente lo que nosotros utilizamos, para que tengan una idea de la cantidad de agua que desperdiciamos cada vez que riegan una vereda, cada vez que quieren regar un jardín y riegan 1 hora al jardín, que no es necesario, y con agua potable, ¿no? Y mucha parte, y esa agua podría ser utilizada para otra cosa o reservada. ¿Ok? Entonces, estos son cifras sumamente importantes y que hay que recordarlas. Sí, hay que recordarlas, por favor. Entonces, vamos a empezar a hablar, déjenme ver cómo vamos de tiempo, tenemos unos minutitos,
de los procesos de circulación del agua en el planeta, ¿no? El famoso ciclo hidrológico, que esto también es básico para la vida en los ecosistemas y en la biosfera de nuestro planeta. Entonces vamos a ver, el ciclo hidrológico es una secuencia de fenómenos a partir de los cuales se pasa el agua de la superficie terrestre en la forma de vapor, llega a la atmósfera y luego regresa en fase líquida y sólida. Líquida como lluvia, sólida como nieve, como granizo, ¿no? Etc. Entonces, vamos a ver esto aquí, luego lo vamos a ver en detalle. Tenemos la precipitación llega al suelo, nuestra es parte de la superficie terrestre, una parte del agua va a infiltrarse, la infiltración es una propiedad de los suelos, ¿no? Es una propiedad de los suelos que dependiendo de la porosidad, un ratito chicos, dependiendo de la porosidad de los suelos, la capacidad de infiltración y también de la cantidad de agua que ya tengo en los suelos, ¿no? Si ya está completamente cargados, ya no va a infiltrar más agua. Esta infiltración es sumamente importante cuando hablamos de esos acuíferos subterráneos, ¿sí? Hay corrientes subterráneas o ríos subterráneos o agua subterránea que se nutre cada cierto tiempo de la infiltración del agua, ¿no? Entonces, esto va a alimentar esta agua subterránea y esta agua subterránea a su vez puede filtrar y a contribuir a la cantidad de agua que hay en los océanos. Lo que hacen las plantas no es infiltrar, lo que infiltra es el suelo. Las plantas absorben. Las raíces pueden contribuir, sí, a una mejor porosidad del suelo y a que el agua infiltre. Luego las raíces van a absorber agua o intersectar agua, como dice. Acá está como intersección. Y es parte de lo que las plantas utilizan, ¿no es cierto?, para la fotosíntesis. El agua también va entonces a ser captada por la vegetación, aunque está chiquito, realmente el papel de la vegetación es sumamente importante. Luego hay otra parte que devuelven las plantas por transpiración. Las plantas transpiran, ojo, las plantas transpiran, no evaporan, transpiran. Y de los suelos es la evaporación de los suelos, de los lagos y los ríos. Y también hay una parte importante de la evaporación del agua que entra al ciclo hidrológico global que viene de los océanos, ¿no? Entonces y luego viene otra vez, se devuelve esta agua al ambiente, se condensa este aire húmedo y luego y otra vez comienza. Ahora, estos ciclos, bueno, son los ciclos naturales, ¿no?, del agua, que se han visto interrumpidos por diversos procesos, que es parte de lo que vamos a ir viendo y discutiendo, que es muy importante. A ver. Entonces aquí tenemos un poco más de detalles sobre cómo el agua infiltra, lo voy a agrandar acá, ¿no? El agua se infiltra, acá hay estas flechas indican infiltración, se obtiene agua de subsuelo para uso doméstico, ¿no?, con los pozos profundos, hay una reserva profunda de agua, también hay ríos o aguas subterráneas a menor profundidad. Esta agua subterránea puede contribuir con el agua de la que se nutren algunas plantas. Esta agua subterránea es muy importante en zonas áridas, pero se puede encontrar en diversos espacios, ¿no?, pero particularmente importante en zonas áridas. Las plantas interceptan, ¿no?, como dije, y van a transpirar y también interceptan y captan agua, transpiran y devuelven agua. El suelo y las superficies de agua evaporan y eso contribuye con la acumulación de agua en el ambiente. Las industrias también emiten vapor de agua, ¿no?, que es lo que contribuye a incrementar este vapor de agua en el ambiente. Una parte del agua va a escurrir, ¿no?, una parte se infiltra y otra parte se escurre y va a trasladar residuos superficiales, una parte del suelo se va a deslavar y parte del agua va a ayudar a nutrir estas lagunas. Entonces, en el ciclo hidrológico tenemos que la fuerza motriz, como habíamos dicho en los ecosistemas, es la radiación solar. El vapor de agua precipita, llega al suelo, ¿no?, por precipitación, pero el vapor de agua también es una forma de precipitación, una forma de entrada. Pero la precipitación que llega al suelo se infiltra, ¿sí?, por el suelo. Entonces, suelo, infiltración. Una parte llega al agua subterránea y el agua superficial devuelve agua al ambiente, a la atmósfera por evaporación. Y las plantas transpiran. Las plantas más lo que pierde de agua las plantas, más lo que pierde de agua el suelo, es la famosa evapotranspiración, ¿ok? Es la suma de ambos.
Y este flujo o esta forma de residuos superficiales o agua que corre se le llama como flujo superficial o escorrentía o flujo laminar, ¿no? Cuando el suelo ya está muy saturado de agua, se forman estos ríos o corrientes de agua superficiales, porque ya está muy saturado, y entonces se va canalizando, ¿no? Se puede formar un flujo canalizado o es un flujo continuo cuando el agua es muy fuerte, ¿no? Y en grandes cantidades y va cayendo como un flujo laminar. Entonces, estos conceptos son muy importantes que los tengan en mente porque vamos a verlos y a discutirlos cuando vemos ciertos procesos de degradación o pérdida de cobertura vegetal, la pérdida de suelos con respecto al ciclo hidrológico. Y esto es como ustedes pueden encontrar la disponibilidad de agua en los diferentes ecosistemas. Vamos a hablar de otro proceso aquí, que es el de la salinización y tiene que ver con las aguas profundas. Lo vamos a dejar aquí, pero quiero que para la siguiente clase vean el video que les he puesto en el Moodle. Es un video un poco largo, de repente hasta el minuto 17, aunque tiene que verlo completo para entender un poco esto de los ríos voladores, para que entiendan la importancia de los ecosistemas tropicales y sobre todo el amazónico en el ciclo hidrológico de Sudamérica y del mundo incluso, ¿no? Entonces vean este video y lo vamos a discutir la próxima clase. Y recuerden estos conceptos que estamos viendo ahorita para que no haya confusión y se entienda cómo ocurre este ciclo hidrológico, ¿sí? La importancia de la vegetación en este ciclo hidrológico y particularmente en la Amazonía. Este concepto de ríos voladores es un concepto muy reciente y lo van a ver explicado en el video y lo discutimos en la próxima clase. Muy bien, chicos y chicas, igual sigan atentos y atentas a lo que voy subiendo al Moodle y nada más. Eso es todo. Muchas gracias a todos. Pongan presente, por favor, en el chat y nos vemos la próxima semana. Carlos, sí, adelante.